Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Vamos a abrir las Escrituras dando continuidad al estudio de Job que hemos iniciado. Hoy vamos a estar en el capítulo 2. Vamos a estudiar dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a dar lectura, acompáñeme, Job capítulo 2, verso 1. Dice así: llegado el día en que los hijos de Elohim se presentan ante Yahweh, vino también con ellos el acusador a presentarse delante de Yahweh. Y dijo Yahweh al acusador: ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Yahweh diciendo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Yahweh dijo al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Elohim y apartado del mal, que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Y el acusador respondió a Yahweh y dijo: piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Y Yahweh respondió al acusador: helo aquí en tu mano, solo no toques su vida. Y el acusador salió de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Y tomando un tiesto roto, se rascaba con él, estando sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Pero él respondió: como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. 3 amigos de Job oyeron de los males que le habían sobrevenido y acudieron cada uno de su lugar: Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, quienes convinieron en ir juntos para condolerse con él y consolarlo. Pero cuando alzaron los ojos desde lejos, no pudieron reconocerlo, y echaron a llorar a voz en cuello, y rasgaron sus vestiduras, y esparcieron polvo al aire sobre sus cabezas. Y estuvieron sentados con él en el suelo durante 7 días con sus 7 noches, no hablándole palabra, por cuanto veían que su mal era muy grande. Palabra del Eterno, capítulo 2. Iniciamos el estudio. Hoy vamos a estar viendo nuevamente cómo el acusador, el Satán, comparece delante del Creador y obtiene de nuevo un permiso para tentar a Job. Lo hiere con una sarna maligna, dice la Escritura. La esposa de Job lo insta a maldecir al Creador, pero éste la reprende. Sus 3 amigos aparecen por primera vez y se conduelen de él en silencio. Iniciamos el versículo 1 en el estudio del Tanaj. Si tienen todos el Tanaj, vamos a dar lectura desde el verso 1. Estoy en el capítulo 2 de Job. Dice así: Vayehi hayom vayabou bnei Elohim leityatzef al Yahweh vayabou gam hazatan betocham leityatzef al Yahweh. Interesante. Llegado el día en que los hijos de Elohim se presentan ante Yahweh, vino también con ellos el acusador a presentarse, leityatzef al Yahweh, delante del Altísimo. Esto ya lo habíamos explicado en el estudio pasado, el capítulo 1, verso 6. Vamos a avanzar un poquito más. El verso 2 y 3 dice el texto hebreo: Vayomer Yahweh el Asatán, Emize tabo vayaan Asatán et Yahweh, Vayomar mishut ba'aretz, umeitalech ba. Vayomer Yahweh el Asatán, Asamta libeja el abdi Yov, ki em kamou ba'aretz ishtam beyashar, yere Elohim besar merah, beodenu mahazik, betumato, batisiten
Batesiteni vo le baleo hinam. Dijo Yahweh al acusador: ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Yahweh diciendo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Yahweh dijo al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Elohim y apartado del mal, que aún se aferra a su integridad a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Por eso dice le valeo hinam. Interesante el texto hebreo. En primer lugar, varón recto, yashar. La integridad en el texto hebreo la podemos encontrar como la expresión tumá. Esta palabra proviene de una raíz que se traduce como perfecto en este versículo. Además, en el capítulo 1, verso 1 y verso 8, da la idea de algo entero, ¿sí? Algo entero, como quien dice íntegro. ¿Por qué le dice para que lo arruinara? Literalmente en el texto hebreo dice para tragarlo. No dice para que lo arruinara. Esto está interpretado. Recuerden que el hebreo bíblico se interpreta, pero literalmente podemos leer para tragarlo, es decir, engullirlo. Sin causa es ese que leíamos hinam, que muchas veces la Biblia, el hebreo bíblico, lo traduce como de balde, sin motivo. Algo así se podía interpretar. ¿Qué fue lo que le dijo el Satán? El adversario le dice el verso 4, piel por piel. Mire qué interesante esta expresión, ¿sí? Vayana Satán et Yahweh, vayomar or bead, or. Bejol asher laish item bead nafsho. Piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida o por su alma, ¿no? Literalmente, como dice el texto hebreo. Los comentaristas han debatido mucho sobre esta expresión porque el dicho, evidentemente proverbial, puede haberse originado en el lenguaje del trueque o del canje para significar que una persona podría renunciar a una cosa por otra, o una propiedad de menos valor para preservar otra de mayor valor. Bueno, así también habría estado dispuesto a entregar todo a cambio de preservar la vida, el objeto de máximo valor. Satanás trata de demostrar que a Job no se le había impuesto una prueba suficientemente severa como para que revelara su verdadero carácter. Y formuló la teoría de que cada persona tiene su precio, como quien dice sus valores, ¿no? Sus principios personales. La integridad de Job había demostrado que uno puede perder su propiedad y sin embargo servir al Creador. Pero Satanás no quería admitir que alguien pudiese mantener su lealtad al Creador teniendo la vida en juego. Recuerde lo que dice Mateo 6:25, se lo dejo de tarea. Pasamos al verso 6. Y Yahweh respondió al Satán: helo aquí en tu mano, solo no toques su vida. ¿Sí? Dice la expresión llamar, es decir, guarda, cuida, preserva o vigila. Y la expresión nefesh, que literalmente significa alma, se refiere en la Biblia a la vida física. ¿Sí? Hacemos la aclaración. Hay muchos conceptos desde el hebreo bíblico que hay que entenderlos bien, porque recuerden que es un idioma interpretativo. Entonces aquí se está refiriendo a la vida física. No está hablando literalmente del alma. Dice el verso 7 en el texto hebreo: Vayetzea Satán me'et penei Yahweh, vayahet Yov, bishhin ra mikaf raglo, ad ve'ad kat kodo. El Satán salió de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una úlcera maligna, es una sarna, se podría traducir, desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Sí? Kat kodó. Así está en el texto bíblico. Shehim. El shehim es un tipo de sarna, acá lo traducen como úlcera. Interesante porque la palabra shehim viene de una raíz antigua que significa estar caliente, estar inflamado, ardiente.
Y esto es lo que producía esta enfermedad, horrible. Esta palabra se usa para referirse al sarpullido con úlceras de las plagas egipcias, ¿se acuerdan? En Éxodo 9:9 puntualmente. Incluso al divieso del leproso en Levítico 13. Y a la llaga, que también la podemos registrar en Segundo de Reyes, capítulo 20, la llaga de Ezequías, ¿se acuerdan? Bueno, estos pasajes bien podrían no describir la misma enfermedad, pero muchos han intentado de diagnosticar la enfermedad de Job por los síntomas indicados. Algunos han supuesto que las erupciones de Job habrían sido tumores purulentos de la piel, es decir, como una especie de forúnculos bien conocidos, ¿no?, en nuestros días, pero otros han pensado que Job padecía de lo que se conoce como paquidermitis o elefantiasis. Bueno, sea cual sea el término científico médico, el nombre de esta enfermedad proviene de la apariencia que presentan las partes afectadas, que están cubiertas de una corteza nudosa, figurada como el cuero de un elefante. Quienes han visto enfermos de fuego salvaje han sugerido que Job pudo haber padecido esa enfermedad, muy dolorosa, de hecho desfigurante. Es arriesgado tratar de diagnosticar la enfermedad de alguien que vivió hace 3.500 años atrás, ¿no? Pero citando nuestra única información, consiste en unas pocas observaciones nada técnicas, registradas en un libro eminentemente poético, ¿sí? Porque Job es muy poético. En primer lugar, no se puede suponer con seguridad que todas las enfermedades de nuestros días son idénticas a las de hace 3.500 años atrás. En segundo, los síntomas son muy indefinidos para garantizar una conclusión. Y en tercer lugar, ni siquiera es seguro que la aflicción de Job causada por Satán siguiera la evolución de alguna enfermedad conocida actualmente. Basta ver a Job como un gran doliente sin tratar de diagnosticar su enfermedad específica. Dice el verso 8 que tomando un tiesto roto, se rascaba con él estando sentado en medio de la ceniza. Un trozo de alfarería, o sea, como quien dice un pedazo de teja. ¿Sí? Estas trozos de las tejas que se utilizaban para los techos, con eso se rascaba. Sin duda usado para aliviar la comezón violenta y quizá para eliminar los desechos, las costras de las erupciones cutáneas. Dice que estaba sentado en medio de ceniza. Este es un símbolo habitual del pesar. Se lee en otras versiones, se sentó sobre un estercolero fuera de la ciudad, pero esta traducción puede ser interpretativa, ¿no? Estas son versiones que citamos. Como les decía, el hebreo es interpretativo, entonces hay versiones que varían mucho, no son tan literales. El versículo 9 dice el texto: entonces le dijo su mujer, ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a Elohim y muérete. Dice el texto hebreo: Batomer lo ishto, od hamazakik betumateja, barej Elohim bamut. Esto lo habíamos comentado, ¿no? Barej Elohim, como diciendo bendice a Elohim y muérete. Pues en realidad es una contraposición. En un Targum, una de las varias versiones o paráfrasis arameas antiguas del Tanaj, dice que se llamaba Dina, su mujer, de donde algunos sacaron la conclusión de que Job era yerno de Jacob. Por supuesto, esto es solo una tradición, no tiene ninguna base unida a esta interpretación. Lo cierto es que la esposa de Job trató de persuadirlo para que hiciera lo que Satán quería. ¿Qué cosa? Maldecir al Creador. En efecto, le dice: ¿qué beneficio te trae tu virtud? Tu virtud, tu integridad, ¿te va a salvar en esta situación? Bien podrías maldecir al Creador y esperar las consecuencias. Otra versión prolonga largamente el discurso de la esposa de Job,
Dice, y cuando había pasado mucho tiempo, su esposa le dijo, ¿cuánto tiempo más aguantarás diciendo, he aquí esperaré todavía un poco más, aguardando la esperanza de mi liberación? Pues mira, tu memoria ha sido raída de la tierra, así como tus hijos e hijas, las angustias y los dolores de mi matriz, que en vano concebí con dolores, y tú mismo te sientas para pasar las noches al aire libre entre la podredumbre de los gusanos, y yo soy errante y sierva que va de aquí para allá y de casa en casa esperando el crepúsculo para poder reposar de mis tareas y de mis angustias que ahora me acosan. Pero di alguna palabra contra Elohim y muérete de una vez. Bueno, esto está muy extendido, pero interesante porque vemos, incluso el origen también es muy dudoso de esta declaración, no se encuentra en ningún manuscrito hebreo que ahora exista, y hay razones para dudar de que se encontrase en los más antiguos manuscritos, por ejemplo de la Vulgata, la Septuaginta. Barej Elohim ya explicamos que es una contraposición, no es algo literal a que tenía que bendecir al Creador, sino de alguna manera maldecir. Dice el verso 20, pero él respondió, como suelen hablar las insensatas, has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, la versión dice fatuas o insensatas, dice esta versión. Otra versión dice fatuas. La raíz es nebalá. Ya lo explicamos en el estudio que dimos hace algunos años atrás de Proverbios. Nebalá lo traducen como la insensatez. Pero hago la aclaración, esto es maquillado, su verdadero significado es estupidez. Es decir, pero él respondió, como suelen hablar las estúpidas, has hablado tú. Si recibimos de Elohim el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pero le dijo estúpida. Le dijo nebalá. ¿Acaso nebalá no es un insulto? Ponemos en duda esto porque en realidad es un lenguaje que la Biblia acepta también desde el punto de vista de hablar lo real, la realidad. No es hablar algo fuera de lo que está afirmando. No se refiere nebalá a debilidad mental, sino a la insensibilidad moral y sobre todo espiritual. Le preguntó, ¿y el mal no lo recibiremos? ¿Solo vas a aceptar cosas buenas? ¿Tu corazón no está preparado para cosas malas? La vida va y viene. La vida es cosas buenas, cosas malas. Otra vez, aquí está la resignación completa, previamente expresada en el capítulo 1, verso 21, y la pregunta de Job se puede parafrasear así. ¿Habríamos de recibir todos los beneficios que Elohim nos da como algo natural y luego quejarnos cuando nos manda aflicciones? El ser humano limita a su creador o a su Dios creado por su mentalidad para decir, Él no me puede dar ningún tipo de mal. Él solamente me da bienes. El verso 11 dice, 3 amigos de Job oyeron de los males que le habían sobrevenido y acudieron cada uno de su lugar, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita, quienes convinieron en ir juntos para condolerse con él y consolarlo. Elifaz temanita, uno de los hijos de Esaú, se llamaba Elifaz. A su vez, este tuvo un hijo llamado Temán, dice Génesis 36:11. Bueno, Temán es el nombre de una localidad relacionada con Edom. ¿Sí? Parece no haber información definida en cuanto a la parte de Edom donde estaban los temanitas. En cuanto a Bildad sujita, los comentaristas han relacionado a Bildad con Súa, es decir, el hermano de Madián, cuyos descendientes se creía que habitaban en alguna parte de la región edomita. Sin embargo, las inscripciones ahora señalan a Shuhu en el Éufrates medio como la procedencia más probable de Bildad. Y por último tenemos a Sofar Naamatita. El nombre de Sofar no es conocido por ninguna otra referencia, pero en el sudoeste de Judá había una ciudad, dice Josué 15:41,
a la cual Zofar tal vez había pertenecido. Bueno, lo cierto es que dice quienes convinieron en ir juntos para condolerse con él y consolarlo. Es decir, se pusieron de acuerdo en venir a ver a Job. Las circunstancias mencionadas aquí sugieren un lapso considerable transcurrido desde que las calamidades le sobrevinieron a Job. Debe haberse necesitado tiempo para que la noticia de la desgracia de Job llegara hasta estos tres amigos. Además, se requería más tiempo para que estos se comunicaran y, como dice, convinieran, ¿no?, o concertaran una cita. Después de eso, tenían que viajar al hogar de Job, en la tierra de Uz. Bueno, este lapso ayuda a explicar el cambio del proceder de Job, de la serena resignación del capítulo 2, verso 10, al profundo desánimo que posteriormente vamos a estudiar en el capítulo 3. Los reveses iniciales de la tragedia parecían no haber desmoralizado tanto a Job como las semanas de constante sufrimiento físico y mental que le siguieron. Vinieron para condolerse, literalmente dice el texto hebreo menear, evidentemente sacudir la cabeza. En la cultura bíblica es señal de dolor. Algunas veces se traduce como condolerse, entristecerse o simplemente consolar. La raíz consolar es naham, una palabra relacionada con una raíz arábiga análoga que significa respirar pesadamente. ¿Sí? Dice el verso 12, seguimos avanzando en nuestro estudio, dice el texto hebreo, Vaisu et eneem merachok velo hikiru vaisu kolam vaikbu vaikreu ishmeilo vaisrehu afar al rashem ashamaima. Interesante, dice, pero cuando alzaron los ojos desde lejos no pudieron reconocerlo y echaron a llorar a voz en cuello y rasgaron sus vestiduras y esparcieron polvo al aire sobre sus cabezas. Hacia el cielo, dice, ¿no? Literalmente. Bien, no lo reconocieron. Job estaba tan desfigurado por su aflicción que no era reconocible. Sus amigos no lo podían creer, o sea, no pudieron controlar la emoción cuando lo vieron. No solo lloraron, que es la reacción natural ante la aflicción, sino que también se rasgaron los vestidos y esparcieron polvo o ceniza sobre la cabeza, respetando la tradición de Medio Oriente para expresar un dolor muy fuerte. Dice el verso 13, y estuvieron sentados con él en el suelo durante 7 días, una semana, con sus 7 noches, no hablándole palabra por cuanto veían que su mal era muy grande. Algunos han observado entre los hebreos y entre la gente de Oriente Próximo en general, ¿no? Era una cuestión de decoro impuesto por un auténtico y real sentimiento no hablar a la persona que se encontraba en una profunda aflicción hasta que expresara el deseo de ser consolada. Siendo así, mientras Job se mantuviera en silencio, sus amigos se abstendrían de conversar con él. Dice le hablaba, y esta declaración implica que sus amigos estaban libres para comentar asuntos entre ellos o con otras personas. Pasamos al capítulo 3 y leemos, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y Job habló diciendo, perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día tinieblas, no pregunte Elohim por él desde lo alto, ni lo alumbre la luz. Que la oscuridad lo reclame y las tinieblas moren sobre él. Que una nube lo espante como amarguras del día. Apodérense de esa noche densas tinieblas. No se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. Sea esa noche estéril y no haya en ella regocijo. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan a excitar al leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alborada, para que busque la luz y no halle ninguna, ni contemple los párpados de la aurora, por cuanto no cerró las puertas de la matriz que fue mía, ni escondió de mí ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué hallé rodillas que me acogieron y pechos que me amamantaron?
pues ahora ya sería tranquilo, dormiría y estaría descansando con reyes y consejeros de la tierra, que edificaron palacios que hoy son ruinas, o con príncipes ricos en oro, que llenaron de plata sus palacios. Oh, ¿por qué no fui escondido, cual aborto, como los fetos que nunca ven la luz? Allí dejan de perturbar los malvados, allí descansan los de agotadas fuerzas, a una con los cautivos gozan del reposo, sin oír la voz del capataz. Allí están el pequeño y el grande, y el esclavo está libre de su amo. ¿Por qué se da luz al desdichado y vida a los de alma amargada? A los que ansían la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a tesoros escondidos. A los que se alegran en extremo y se regocijan al hallar la tumba, al hombre que le están ocultos sus caminos, y a quien Elohim tiene acorralado. Porque en lugar de mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos se derraman como aguas, porque lo que temía me ha sobrevenido, y lo que recelaba me ha llegado. No tengo paz ni tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. Este capítulo 3 vemos cómo maldice Job el día de su nacimiento, el reposo en la muerte, se queja de su vida a causa de su angustia. Así inicia el capítulo 3. Después de esto abrió su boca y maldijo su día, dice el texto del primer versículo, ¿no? Interesante porque Jarejem patach Iov et piu baikalel, ahí está la expresión, et yomo. Vamos a explicar un poquito cómo inicia este capítulo 3. La palabra maldijo viene de la palabra kalal, que es un término muy común para maldecir, no baraj como se usa en los capítulos 1.5, 1.11, 2.5, 2.9. Sin duda el transcurrir de las semanas había hecho cambiar a Job de una actitud de serena resignación a una desesperación profunda. Y esto lo podemos comparar con el lenguaje similar con que Jeremías maldice el día en que nació, en Jeremías 20, versículos 14 al 18. Dice el versículo 2, Vayán Yob Vayomar, Yovad Yom Ivalet Bo Bealaila, Amar Jorá Gaber. Job habló diciendo, perezca el día en que nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Exclamó la expresión aná, o la raíz aná, que se traduce generalmente como contestar, responder. Aquí significa responder a una ocasión, es decir, hablar en vista de circunstancias que está atravesando la persona. Con este versículo concluye la introducción en prosa del libro de Job. Este pasaje, capítulo 3, desde el verso 3 en adelante, presenta el primer poema, primer discurso, como dicen algunos. Está dividido en 3 estrofas. El verso 3 hasta el 10, después tenemos el verso 11 al 19 y del verso 20 al 26. Así se divide. En la primera vemos a Job que maldice el día de su nacimiento y la noche de su concepción. En la segunda expresa que preferiría haber muerto antes de su nacimiento. Y en la tercera se hace la pregunta, ¿por qué obliga el Eterno a los hombres a vivir cuando ellos desearían más bien morir? Sus imprecaciones son solemnes, son muy profundas y sublimes, pero estas declaraciones poéticas no se prestarían a un minucioso análisis técnico. Job no presenta lógica, más bien vuelca los sentimientos apasionados de su alma doliente. Perezca el día en que nací, dice el verso 3. Es una manera poética de decir, bueno sería que nunca hubiera nacido. Aquí la palabra día es una figura retórica de personificación. Y la palabra noche también. Una traducción más simple sería, y la noche que dijo. La palabra geber aquí se traduce como varón, en el sentido de fuerte, para distinguirlo de las mujeres y los niños. O sea, no es la palabra común para designar al sexo masculino, la cual sería zahar en hebreo. Aquí geber se emplea poéticamente. Así como se hace el anuncio de la concepción por la noche personificada,
también se considera al individuo no como un niño, sino como el hombre que finalmente llegaría a ser Job. Hay versiones que hacen que esa noche sea la del nacimiento de Job y no la de su concepción. Quizá la razón es para evitar la dificultad de anunciar el sexo del niño en la noche de su concepción. O sea, no obstante, por fantasía poética, este conocimiento se atribuye aquí a la noche. Dice el verso 4, sea que el día tinieblas, no pregunte Elohim por él desde lo alto, ni lo alumbre la luz. Fíjese que los versos 4, incluso el verso 5, maldicen el día del nacimiento, los versos 6 al 10, la noche de la concepción. Sombrío, es decir, la maldición más dramática que pudiera pronunciarse sobre un día, puesto que la oscuridad es lo opuesto del día. Literalmente acá dice, pregunte por él, es decir, Elohim es quien da al día su luz, ahora a él se lo invoca para que lo pase por alto. Dice el verso 5, que la oscuridad lo reclame y las tinieblas moren sobre él, que una nube lo espante como amarguras del día. Otra versión dice aféenlo. En el hebreo es Gaal, que Gaal significa redimir o actuar como un pariente para rescatar. Quizá aquí en el sentido de reclamar se refiere a eso. La palabra hebrea también tiene el significado de manchar o contaminar. Ambos significados dan sentido al pasaje, pero el primero da una imagen más clara, porque la noche, como pariente del día, reclamaría inmediatamente defendiendo su derecho ante la llegada del día. Es decir, para mostrar el significado de Gaal, en este sentido, incluso les dejo Ruth, capítulo 2, verso 20. La sombra de muerte es una expresión hebrea que se conoce como tzalmavet. Mavet es muerte y tzal es sombra, pero en la Biblia aparece combinada, es decir, compuesta, tzalmavet. Algunos eruditos cambiaron los puntos vocálicos para que se leyera tzalmut y se tradujera como profunda oscuridad. Bueno, tzalmut se considera como la palabra más significativa de la lengua hebrea para expresar la idea de la oscuridad. Otros eruditos no ven razón suficiente para apartarse de los puntos vocálicos tradicionalmente confirmados y conservan la traducción sombra de muerte. También dice el verso 5, nublado, que una nube, dice acá, lo espante como amarguras del día. Pósense sobre ese día las nubes, condensadas, compactas, amontonadas. Esta es otra manera de expresar la idea de la oscuridad que el poeta trata de poner de relieve. El día caliginoso quizá es una referencia a eclipses, tornados o tormentas de arena que podrían oscurecer de alguna manera el día. Dice el verso 6, apodérense de esa noche, densas tinieblas, no se alegre entre los días del año, ni se cuenten el número de los meses. Sea esa noche estéril, dice el verso 7. La palabra ofel, algunas veces usada para expresar la oscuridad del averno. Que no aparezca, que no se añada a los días del año, quiere decir. Job habría preferido hacer desaparecer de los registros la noche de su concepción. El verso 7 decíamos que esa noche sea estéril. Literalmente dice infructuosa, estéril, sea aquella noche tan desprovista de lo bueno como la yerma roca es de lo verde. Verso 8, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan a excitar al Leviatán. Bueno, este es realmente un texto desconcertante. Muchos comentaristas creen que Job estaría invocando la ayuda de los hechiceros, o sea que maldicen el día, ¿no? Bueno, individuos que pretendían ser capaces de atraer maldiciones sobre días específicos. Si esta interpretación es correcta, eso no significa que Job creyese en hechiceros. O sea, solo reconocía su existencia y en lenguaje poético deseaba que en la noche de su concepción pudiesen acumularse no solo males reales, sino también imaginarios. ¿Sí? El Leviatán. Los que aplican la primera línea del versículo, los hechiceros, ven en la línea siguiente otra referencia al poder de los hechiceros para despertar al Leviatán. En la mitología antigua,
se menciona a un enorme dragón, enemigo del sol y de la luna, al que se atribuían los eclipses. Parecía irrazonable creer que Job tuviera fe en semejantes poderes. Si recurre a la mitología, solo lo hace para presentar una vívida figura poética. Recuerde que estamos en Ketubim, y aquí hay un lenguaje puramente poético. Verso 9 y 10, oscurezcanse las estrellas de su alborada para que busque la luz y no haya ninguna, ni contemple los párpados de la aurora, o los párpados de la mañana, ¿no? Sería cuando amanece. Por cuanto no cerró las puertas de la matriz que fue mía, ni escondió de mí ojos la miseria. Literalmente mi vientre, es decir, la matriz que me engendró, y aquí se describe la noche como si tuviera el poder de evitar la concepción. Verso 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué? Una pregunta repetida por Job, como sucede con todos los dolientes a través de los siglos, pero en este caso Job no pregunta por qué no murió en su infancia. No busca una respuesta, sino más bien expresa su profunda desesperación. Dice el verso 13 y 14, Ki ata shahavti be'eshkot yashanti asia nuachli, y melachim beyoatse aretz avonim jorabot lamu. Pues ahora ya sería tranquilo, dormiría y estaría descansando con reyes y consejeros de la tierra que edificaron palacios que hoy son ruinas. Así dice el verso 14. O sea, Job describe la muerte como un sueño tranquilo, un sueño reposado, como lo hace también la Biblia, ¿no? En otros pasajes no anticipa la vida que sigue a la resurrección, porque solo contrasta sus sufrimientos con el reposo de que disfrutaría si estuviese muerto. Menciona a los reyes porque Job contrasta su condición miserable con la dignidad de la muerte. El verso 16 dice, ¿por qué no fui escondido cual aborto, como los fetos que nunca ven la luz? Anteriormente Job había preguntado por qué no moría al nacer. Bueno, aquí hace una afirmación también. Dice el verso 17, allí dejan de perturbar los malvados, allí descansan los de agotadas fuerzas. En hebreo es turbulencia y la palabra describe al desasosiego, la agitación, la furia interior que caracteriza a los impíos. La palabra proviene de una raíz hebrea que significa estar agitado, temblar, estremecerse. Job no se refería a la vida futura, sino que describe el olvido en el sepulcro. La agitación, el cansancio, la servidumbre irritante de la vida son absorbidos por un sueño sin sueños. Al paso que esto es un pensamiento muy bueno, ¿no? Tendríamos que mirar más allá de la tumba, a la resurrección, a la inmortalidad. Más tarde Job expresará esta esperanza mayor en el capítulo 14, cuando lleguemos allí para estudiarlo y analizarlo. El verso 18 dice, aún con los cautivos gozan del reposo sin oír la voz del capataz. O sea, los prisioneros, aquí se refiere a los que están sometidos a trabajos forzados y constantemente bajo el látigo del capataz. La palabra traducida como capataz es la que se rinde como exactores. Es la que se rinde como exactores en Éxodo 3, Éxodo 5, cuando habla de los cuadrilleros también en Éxodo 5:13. Dice el verso 19, allí están el pequeño y el grande y el esclavo está libre de su amo. La igualdad de todas las edades en la muerte se describe de una manera muy poética. No hay diferencia. Verso 20, ¿por qué se da luz al desdichado y vida a los de alma amargada, a los que ansían la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a tesoros escondidos? Otra vez, lama, ¿por qué? Con esta expresión comienza la tercera estrofa, decíamos, de las lamentaciones de Job. Ha estado meditando en la tranquila serenidad de la muerte. Ahora sus pensamientos vuelven a su propia desgracia. Y repite la antiquísima pregunta, lama, ¿por qué? La estrofa describe la figura de un hombre que anhela la muerte, pero está condenado a continuar viviendo.
Esta vivencia equivale hoy al que sufre de alguna enfermedad que se consume durante largos, agonizantes, inútiles meses antes que la muerte finalmente le proporcione la liberación. Ahora, como entonces la pregunta a menudo es ¿por qué? Los de ánimo amargado o maré nefesh, los que tienen el alma amargada. La combinación de estas palabras hebreas se traduce de diversas formas, como el ánimo colérico, como la amargura del alma, como el descontento, incluso la amargura de ánimo. Bueno, la expresión es plural, por eso dice marei nefesh, y tiene makef. Job piensa no solo en sí mismo, sino también en otros dolientes. Dice el verso 23 y 24, al hombre que le están ocultos sus caminos y a quien Elohim tiene acorralado, porque en lugar de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos se derraman como aguas. No sabe por dónde ha de ir. Job se siente frustrado, no sabe qué camino tomar. Satanás había alegado que el Eterno había construido una valla de protección en torno de Job. Ahora Job pretende que el Eterno ha construido una valla de aflicción alrededor de él. ¿Por qué dice antes que mi pan? Bueno, el significado está un poco oculto, pero algunos traducen la frase con dudosa autoridad en vez de mi alimento, ¿sí? Antes que mi pan. Y también se han sugerido las siguientes traducciones: toma el lugar de mi alimento diario, a manera de mi alimento, cuando comienzo a comer. Se ha supuesto además que la condición de Job le hacía doloroso incluso el comer. Otros, que los suspiros eran su constante comida diaria. La naturaleza poética del pasaje hace que la última explicación sea un poquito la más probable. Los gemidos o los quejidos o suspiros, dice, mis gemidos se derraman como aguas. Estas expresiones del dolor de Job se asemejan a una continua corriente de agua. Dice el verso 25 y 26, Kifahat pahafti, bayetayeni, baasher yagorti yaboli, lo shalabti, velo shahati, velo nachti, bayabo rogetz. Porque lo que temía me ha sobrevenido, y lo que recelaba me ha llegado. No tengo paz ni tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. El temor implica esto, que Job albergaba un temor al desastre antes de que llegaran las dificultades. Bueno, esta deducción no es necesaria. Traducido literalmente, el texto dice, porque me aterroriza un terror y viene sobre mí lo que temo, me sobreviene. Parece ser que Job describe lo que le ocurría después de que comenzaron sus aflicciones. Cada catástrofe aumenta su temor de futuros infortunios y parece que en cada caso le vienen otros. Todo lo que veo es turbación. No se debe concluir que la declaración de Job del capítulo 3 representa una loable reacción ante la calamidad. Este poema contiene muchas quejas y amarguras que, consideradas en esas circunstancias, se puede perdonar, pero no aprobar. El hecho de que Job se quejara de su muerte lo hace aparecer más cercano a la humanidad, que se hubiese quedado imperturbable ante sus desgracias. Job era espiritualmente grande, no porque nunca se desanimara, sino porque finalmente se liberó del desánimo. Si deseamos ver un ejemplo perfecto de fortaleza en los sufrimientos, debemos fijarnos en Yahshua, no en Job. En sus sufrimientos, Job maldijo el día de su nacimiento, pero Yahshua dijo, para esto he llegado a esta hora. Juan 12, 27. En este mundo de pecado, de maldad, el Eterno permite el sufrimiento humano a fin de que el carácter pueda ser pulido y perfeccionado. Le dejo Hebreos 2, verso 10 y 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Hasta aquí llegamos con el estudio, dándole gracias al Creador, como siempre, por la oportunidad que nos da de reflexionar juntos. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por el estudio que nos permites tener. Te agradecemos por
la enseñanza, la dirección a través del estudio del libro de Job, que podamos seguir reflexionando juntos y aprendiendo más. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén.